Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Yo considero que cada día que tenemos salud es un milagro. De ahí si le sumamos la provisión de Dios y que hasta aquí ha suplido nuestras necesidades, pues es un milagro mucho más grande. Lo invito que allí donde se encuentra sentado, pongamos este tiempo en las manos de Dios y pidamos que haya revelación de la palabra que Él nos quiera hablar para aplicarlo a nuestras vidas. Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana yo te doy muchas gracias por cada uno de los miembros de la iglesia de esta familia espiritual, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por el tiempo que ellos han sacado para estar aquí aprendiendo, Señor. Yo te pido, Dios, que los guardes, que los bendigas en todo lo que ellos hagan. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sean abiertos para poder entender lo que tú deseas hoy enseñarnos. Trae revelación de tu palabra a nuestras vidas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana nosotros hemos estado leyendo el primer libro de Reyes, y en él he aprendido muchísimas cosas. Pero cierto día Dios trajo a mi vida revelación de algo bien especial de lo cual quiero hablar hoy a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes han leído muchísimas veces el primer libro de Reyes, pero quisiera hoy que lo aplicáramos a nuestros tiempos actuales. Hoy la charla que traigo se llama La bendición de Dios en los momentos más difíciles. ¿A cuánto les interesa saber cuál es esa bendición? ¿Cuántos creen que estamos pasando por un momento muy, muy difícil? ¿Cuántos de aquí han pasado mal en estos tiempos? ¿Cuántos de aquí no han pasado mal en estos tiempos? ¿Cuántos de aquí no les interesa la pregunta ni sí ni no, mentira? Definitivo ha sido un tiempo. Yo la última vez que hablé aquí les traje las estadísticas. Yo creo que es un poco pesimista la charla, pero quería mostrarles que era un momento bien complicado. Vimos que en el mundo entero se ha dado una revolución, algo por la cual el mundo no estaba preparado, y ha afectado la economía, la salud, la parte espiritual de todas las personas a nivel mundial. Son muy pocas las regiones que no han pasado dificultades, pero la gran mayoría han pasado por momentos difíciles. Y este es uno de los momentos más difíciles, yo creo, que en nuestras vidas, ya que hay personas que han pasado momentos de gran dificultad, pero ninguno como este momento. Así que yo espero que el día de hoy sea bálsamo esta palabra para sus vidas. Por favor, acompáñenme a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a hacer una sección de este capítulo del versículo 6 en adelante. Así que comenzamos con el desglose. Versículo 6, versión NBI. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. ¿De quién está hablando aquí? Elías, exacto. Es uno de los hombres más increíbles en los cuales se habla de la Biblia. Es uno de los hombres de los cuales se registra que a través de él Dios hizo muchísimos milagros. Luego está Eliseo y por encima de todos está Moisés y pues el patrón de todos, el Señor Jesús, ¿no? Pero Elías fue un hombre extraordinario. La vida, lo que Dios hizo por medio de él fue increíble. Ustedes saben que el rey Acab, que era un rey perverso, tenía una esposa muy mala. Afortunadamente no habla de la suegra, porque si no, ahí sí hubiera sido el acabose. Si hubiera tenido suegra, el hombre hubiera sido peor. La maldad en su plenitud. No, mentira. El caso fue que habían depravado el pueblo y Dios le dio el poder y la fe a este hombre Elías, y él se presentó ante el rey y le dijo: y yo declaro que no vuelve a llover sobre esta nación. Y declaró y dijo: hasta que yo diga no vuelve a llover. Entonces empezó a haber un momento muy difícil en esa región, donde yo quisiera que por un momento ustedes pensaran, imagínense ustedes sin agua una semana. Cuando uno es joven, a uno no le importa el tema de agua porque uno es cochino, al fin y al cabo es organizado, poco se baña, pero cuando uno se va volviendo adulto,
el tema del orden, el tema del aseo se vuelve parte de la cotidianidad de uno. A mí me molesta el desorden, me molesta un baño sucio, o sea, todo lo que tenga que ver, y para todo ello se necesita el agua. Nosotros hace un tiempo pasamos por un arreglo de agua en el sector y nos quitaban el agua y era tan terrible. Un día que quitan el agua, el baño, las cosas, ahora imagínense ustedes por un mes. Ahora imagínense más de un mes. Ok, estamos hablando acá de, dentro de las cosas que necesita el ser humano para vivir, entre una de ellas es el agua. Era algo muy importante. Así que Dios habla a Elías y le dice, ok, yo te voy a mandar a un punto, necesito que te vayas allí, yo te voy a alimentar. Alimentado por cuervos. Dios le dio provisión a Elías a través de los cuervos. Y para mí esos cuervos representan recibir la provisión de manera inusual. ¿Por qué era de manera inusual? Yo creo que aquí ninguno de ustedes ha sido alimentado ni por un perrito, ni por un pajarito, mucho menos por un cuervo. Muchos nos burlamos que esta vez la primera vez que se habla de las hamburguesas porque era carne y pan. Pero yo no sé en qué condiciones, la Biblia no habla de las condiciones en las cuales le llevaba la comida, pero sin embargo le llevaba la comida a un cuervito, pues un cuervo, que no son animales pues muy bonitos y de hecho su aseo tampoco es que sean los animales más limpios. Era la provisión que Dios quería dar. Y en momentos de dificultad, Dios quiere dar nuestra provisión, pero no en la manera que tú te imaginas. Recuerde que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios piensa diferente a nosotros. Y nosotros no podemos someter la voluntad de Dios a nuestra mente. Me explico, no podemos pensar que Dios va a hacer las cosas como nosotros deseamos que pasara. Y es algo que al ser humano le es difícil manejar porque nos gusta controlar todo. Sobre todo las mamás que están aquí en esta casa, en este hogar que llamamos iglesia, les es difícil soltar el control de sus hijos, de su casa, sus hijos con 30 años, pero ¿por qué llegó a las 9? ¿Pero por qué hizo? Quieren controlar todo. ¿Pero quién me movió ese vaso? El mundo se va a arruinar porque le movieron el vaso. ¿Quién me cogió la escoba de barrer suave para restregar? La dañaron. Es algo bien tenaz el entender que no tenemos el control de las situaciones. Tengo ahí un segundo punto que es poco nos agrada. Yo realmente, cuando aplico de ser alimentado por los cuervos, entiendo que Dios quiere bendecirnos, pero nos quiere sacar de la zona de conformidad y muchas veces nos va a tocar hacer cosas que no nos agradan para recibir la bendición. Y no hablo de hacer cosas incorrectas, hablo de cosas que a ti no te agradan. En estos tiempos que pasamos de pandemia, para recibir la bendición de Dios me tocó hacer cosas que a mí no me gustan. Como ustedes saben, como somos familia, yo les he contado que estamos a punto de terminar la construcción de mi apartamento, hogar, el cual ya estoy casito de terminar. Hoy les voy a contar cómo más o menos ha sido la bendición de Dios. Pero obvio, cuando llegó la pandemia, no había ni dinero para contratar gente, pero tampoco se podía llevar gente. Entonces, muchas cosas de esas cosas que yo aborrezco y que considero mucho la gente que lo hace, me tocó hacerlas. Las cuales no voy a hablar porque van a empezar, ay, no, que se le dañan las manos, ay, que el win, que no sé qué. Pero las detesto. Es como a muchas de ustedes mujeres que no les gusta planchar. ¿A quién le gusta planchar? Aborrecen planchar, ¿sí o no? Pero ¿qué tal que tu bendición fuera a través de planchar? Hay momentos donde tenemos que salir de esa zona de confort y tenemos que entender que Dios nos va a bendecir, pero no sabemos cómo. O pueda que Dios te bendiga a través de la persona que tú tanto detestas, que entre cristianos no deberíamos detestar personas, debería aplicar el perdón. Pero como somos selectivos, perdonamos a quien queremos o a quien se lo merece. Pueda que alguien que te haya hecho daño en este tiempo o en el tiempo que pasó te haya bendecido. Y era Dios mandando los cuervos. Dios mandándote los cuervos. Versículo 7.
Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Le he ordenado darte de comer. Yo no creo que Dios le haya dado una orden directa a esta persona, a esta señora. Yo lo que creo es que Dios vio en ella la actitud correcta. Déjeme hablarle de este punto tan importante: provisión por medio de la escasez. Por favor, repita conmigo: provisión por medio de la escasez. Yo creo que ya sería esto como unas 40 veces que lo he dicho, ya me vuelvo cansón, repetitivo y hasta harto con este tema. La Biblia nos enseña y dice que por medio de los talentos que Dios da según la capacidad de cada persona, pero además de que da según la capacidad de cada persona, todas las personas, no importando su capacidad, pueden dar. Y venga, yo se la barajo más despacio. Muchas veces nos han dicho: ve, yo necesito esto, o la iglesia necesita esto, o tu familiar necesita esto, o un amigo necesita esto. Y no sé si ustedes, pero yo sí he escuchado muchas personas decir: ¿y yo de dónde? Ese "y yo de dónde" está diciendo que no tiene la capacidad de dar. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que no importando en qué posición estés, en un talento, en 5 talentos o en 10 talentos, siempre tendrás la capacidad de dar. Es más, la Biblia, para reafirmar, dice: el que es fiel en lo poco. Tienen que vencer el sueño, muchachos. Yo sé que no se puede prender el aire por protocolo, toca vencer el sueño. El que es fiel en lo poco, eso quiere decir que Dios te va a pedir precisamente que des cuando hay dificultad o cuando no tienes, porque no te puede entregar más. No quiero entrar a un debate en torno a la economía de un país, pero si en ese país hay gente rica es porque pueden manejar ese dinero. No te lo puede entregar a ti porque aún no tienes la capacidad de manejarlo. Esa es la verdad. Una vez muchas personas inteligentes se unieron y concluyeron lo siguiente: si se recogiera el dinero del mundo y se repartieran partes iguales, en un día habría pobreza. En un día. En un día. ¿Saben por qué? Porque para muchos las prioridades no es invertir, es gastar en trago, gastar en mujeres, gastar en paseos, que no está mal pasear, pero qué tan importante a lo que se llama presupuesto. El caso fue que Dios escogió de toda esa nación a una mujer que no tenía nada para bendecir a un hombre de Dios, a su hombre, a Elías. Una mujer. ¿Por qué no habrá escogido a otra persona? La Biblia nos lo dice. Yo lo deduzco que esta mujer era la única capaz con la disposición de dar en ese momento. La pregunta es, si en este momento de dificultad, porque no lo hemos pasado, Dios podría encontrar esa actitud en tu vida. ¿Serías capaz de hacerlo? Y yo le voy a hacer un desglose más fuerte, porque no solamente le pongo el cheque, sino le voy a poner la cantidad del cheque. Versículos 10 y 11 dice así: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, trájeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Yo tengo acá una pregunta bien importante. ¿Por qué me pides si no tengo?
Nosotros cuando leemos pasamos por encima del contexto. Me explico. No nos detenemos a mirar cuál era la situación. Lo primero que le pide este hombre es lo más difícil. Es justo lo que no había. Es como si yo voy donde don Henry, no tiene carne y le digo, don Henry, ¿por qué no hacemos un asado? O es esa actitud que nos pasa a nosotros los esposos cuando nuestras esposas justamente nos piden cuando no tenemos dinero. ¿Les ha pasado a ustedes? Es exactamente eso. Le dio justo en el hígado, donde no había. Por favor, tráeme algo de beber. Pero después de que le pide lo que no hay, continúa haciendo el cheque mucho más robusto y es, tráeme también de comer. En un momento de calamidad por la cual pasamos, donde yo les mostré en estadísticas en Colombia cuántas empresas se perdieron, llega la necesidad y a tu puerta y dice, dame. Y tú tienes lo justo. ¿Cuál es tu actitud? Lo dejamos en puntos suspensivos, continuamos. Versículo 12. Le contesta la señora, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no era el Dios de ella, ojo, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Ojo, hasta aquí ella estaba viendo la realidad. Hasta este punto no está equivocada la actitud de esta mujer, pero después de este punto viene una actitud equivocada. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a la casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Punto importante. Pesimismo. El ser humano tiene que luchar contra una mala actitud y un mal hábito que hemos creado y es el pesimismo. A muchas personas escuchábamos el jueves de la charla que dio Harrison, para los que no vinieron, que estuvo espectacular, nos hablaba de esas personas que les gusta que todo el mundo les tenga lástima. Pero hay personas que les gusta hablar mal de todo. ¿Cómo están? No, mal, me echaron del trabajo, vivo con mi suegra, bueno, todos los males juntos. Y es que hablan y no ven nada positivo y es oscuro, 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 y es oscuro. No hay nada positivo en su vida, no hay un rayito de luz que lo ilumine. Todo está mal, el presidente es el peor, el país el peor, no tenemos los medicamentos de otros países, no tenemos la economía, no tenemos el pastor, no tenemos la familia, nadie ve nuestra situación. El pesimismo, ojo, el pesimismo es súper equivocado. Está en contra de los principios correctos de Dios. Y Dios no quiere decir que todo el momento estemos positivos. Se habla de una realidad. Ella en un comienzo habla acerca de la realidad de una nación y no está mal. El problema es lo segundo que viene. ¿Nos vamos a morir? No tenía esperanza. Y yo le pido que evalúe su corazón en esta mañana y mire cuál fue su actitud en los momentos más difíciles y no sabemos qué momentos se vengan. No sabemos qué momentos vienen, pero yo le pido que evalúe su corazón. Y si usted fue de unos que tenía pesimismo, tiene que abandonar eso de su vida. Eso no es correcto, porque cuando hay pesimismo no hay fe, y no tener fe es decirle a Dios, yo puedo solucionar solito los problemas de mi vida y no lo necesita usted. Es un grave error. Dios vio la dificultad de la señora. Ella tenía una buena actitud en un principio, tenía el corazón, pero le faltaba algo. Necesitaba una inyección de algo. Versículo 13a. No temas, le dijo Elías. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Ahora repita conmigo, no debo temer. Otra vez, no debo temer.
¿Por qué no debemos temer? Porque Dios nos apoya. Dios no se ha ido. En medio de la pandemia más difícil, Dios no se ha ido. Dios está con nosotros. Yo, cuando hablaba con mi familia por medio de Zoom y teníamos esa reunión familiar, nosotros podíamos ver que ni un miembro de nuestra familia dejó de comer. Es más, fuimos tan privilegiados que teníamos para las oncecitas antes del almuerzo y para las medias 9 de las tardes. Yo quisiera que ustedes levantaran su mano de cuántos tuvieron aquí que comer en medio del momento más difícil de la pandemia, que no hemos cruzado, pero que tuvimos el tiempo más difícil, que fue el tiempo del encierro, que no sabemos si tenemos que volver a llegar, ojalá que no haya, pero ¿cuántos tuvieron ese privilegio? ¿Tuvieron ese privilegio? Tuvieron ese privilegio. No teman, no teman. Uno no puede permitir que el temor abarque sus vidas sabiendo la realidad que pasamos. Y yo no puedo desconocer que a muchos de ustedes les tocó un momento realmente difícil. No tenían empleo, inversiones que habían hecho se perdieron, porque no solamente hablo para ustedes, iglesia, sino también para las personas que nos ven. No podemos desconocer eso. Sabemos que pasamos por un momento difícil, pero no importando qué tan grande sea tu momento, Dios es más grande y no te va a soltar. 13b, continuamos con el versículo: vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un pedacito con lo que tienes y tráemelo. Mire que no le pidió todo. Dios no es injusto. Dios no es injusto. No es como quieren pintar al mundo, que Dios es egoísta o que la iglesia es egoísta. Dios no es así. Dios, cuando habla, por ejemplo, del diezmo, es la misma proporción para personas que tienen muy pocos recursos como para los que tienen hartos recursos. Es igual. Es lo mismo. Y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Primero Dios. Y acá viene este punto tan importante. Dar de lo que me sobra, de lo que tengo, o dar de lo que me cuesta. El pastor nos ha enseñado muchas veces este tema. Yo lo traigo hoy a colación porque quiero hacerle un desglose. Comienzo por decir que ninguna de las tres actitudes es incorrecta. Yo puedo dar de lo que me sobra. Hice un supermercado, traje 5 libras de más de arroz y un vecino tiene necesidad, entonces saco 1 libra de esas y se la entrego. No lo necesitaba, era una provisión de más. Dar de lo que tengo. Traje 10 libras de arroz y no tenía más, sino gasto 10 libras de arroz al mes, que no sé que eso no es así las cuentas, pero simplemente como ejemplo. Pero veo la necesidad, entonces saco 1 de esas, 1 libra de las 9, me queda 9, tengo que reajustarme en el mes y le doy a mi vecino. Y la última, tengo 2 libras y entonces yo voy a sacar 1 y voy a dársela a mi vecino. 3 actitudes distintas en un tiempo, porque hay unos que ni siquiera dan. Que eso sí es equivocado. Iglesia, Dios nos manda que en tiempos difíciles ayudemos. Usted tiene que tomar esto como un hábito, el dar. Y no hablo solamente para las personas nuevas de dar a la iglesia, es dar en general, es ayudar a quien lo necesita. Hasta nuestros enemigos, si en un momento tan difícil necesitarán que comer, hay que darle, ojo, sin echarle veneno ni nada que le haga daño, ¿no? Tiene que hacer parte de nuestros hábitos el dar. Cuando llegó el momento difícil, todos nos vimos afectados
A mí me llamaron de la empresa, yo trabajo en 2 empresas, soy jefe técnico de 2 cadenas radiales. En una no me bajaron el sueldo, en otra me llamaron y me dijeron, el gerente me llamó, me dijo, Luis, necesito hablar contigo. Yo, uy, bueno, me fui para allá y me dijo, mire Luis, nosotros lo apreciamos en la empresa, le damos muchas gracias a usted por todo lo que nos ha ayudado. Yo, ay, Dios mío, bueno, necesitamos hacerle una reducción de su sueldo. Yo dije, claro, se llama Fernando, don Fernando, yo entiendo la situación, cuente conmigo. Es más, si yo le puedo ayudar en algo más de las cosas que usted necesita, con gusto estoy para servir. Porque es que en tiempos difíciles no solamente es no pedir, sino dar. Llegué a mi casa y nosotros tenemos una serie de gastos muy altos, muy altos. Yo pago vehículo, saqué un préstamo pero un pequeño préstamo. Yo cuando termine el proyecto voy a hablar más o menos por encima de las cifras de lo que se ha invertido en el apartamento, que ha sido muchísimo, y de todo ese muchísimo solamente sacamos un préstamo que yo considero pequeño. Y yo estaba pagando casi 3 cuotas más, o sea, tenía que pagar una cuota, entonces pagaba 3 cuotas para pagar ese crédito pues lo más pronto posible. Y bueno, los gastos de la casa y los gastos que generan la construcción de nuestra casa. Y yo me senté con mi esposa y le dije, amor, hay mucho de nuestra familia que van a pasar un momento bien difícil. Y yo, en mi corazón, no podría estar tranquilo si no les ayuda. Yo, la verdad, no soy de llamadas. Bueno, yo sí como que abrazo harto y eso, pero casi no soy de llamadas. Y a muy pocas personas les expreso que los quiero, como a los más cercanos. Pero no quiere decir que no me fije en las necesidades de los demás. Le dije, vida, porque ya había escuchado que el banco o no iba a recibir cuota o iba a recibir algo muy poquitico. Recuerde que yo pagaba 3 veces la cuota, o sea, el valor de la cuota lo pagaba 3 veces y lo del vehículo también. Hablé con la persona que le pagó el carro y le dijo, necesito hacer una reducción. No porque necesitara hacer reducción, porque yo tenía un plan. Y hablé con mi esposa y le dije, vida, si nos hacen reducción, tomemos ese capital y vamos a ayudar a las personas que Dios ponga en nuestro corazón, nuestra familia espiritual. Mi esposa aceptó. Y yo cogí ese dinero y empecé a llamar a los que Dios había puesto en mi corazón y empecé a enviarles el dinero de alguna forma, porque obvio no era fácil. Afortunadamente yo manejo todos los pagos virtuales y todo, pero no fue fácil a muchas personas mandarles el dinero y empecé a ayudar. Yo hubiera querido ayudar a todos, pero hasta donde pude ayudé. Dejé lo esencial para el hogar, para comprar lo que necesitábamos en nuestra casa, los servicios, porque nosotros nunca tuvimos que hacer reducción de pago de servicios, y así fue que ayudamos a las personas. ¿Y por qué esa actitud de dar? Mi abuelita me enseñó a dar. De las cualidades más lindas que tiene mi mamá es que ella da, es una mujer que está enseñada a dar. Y mi tío Osvaldo, el pastor, también me ha enseñado acerca del dar. Y yo lo tengo como un rema en mi vida. Yo no ando como la gente con cuenticos que, ay, que no, que yo en mi vida me pueden criticar muchas cosas porque tengo muchos errores, menos que no dé. Eso sí, a las personas que Dios me pone en el corazón o que yo mismo me pongo en el corazón, nunca por obligación. En la iglesia, yo llamaba al pastor y le decía, pastor, además de las personas, le decía, ¿alguien más tiene necesidad? Y también con la iglesia, nuestra fidelidad con la iglesia. No sé cómo ustedes habrán estado, pero yo les quiero decir, en mi casa, lo que es Don Bolívar, Lucy, yo, y en ese momento no estaba trabajando Marta, y Kenny creo que también es fiel con los diezmos, no sé, creo que es fiel también con sus diezmos. Le hacíamos llegar el dinero a la iglesia de nuestros diezmos, y si podíamos más, le mandábamos más. ¿Por qué?
El mundo se rige por un principio de que lo que uno siembra, eso cosecha. Y si usted quiere que sus finanzas estén incrementadas, hay que dar. Mire que no estoy hablando solamente de la iglesia, porque de pronto van a decir, ay, va a pedir plata para la iglesia. Estoy hablando del dar, de lo que significa dar a nuestros vecinos, dar a nuestros amigos, dar a las personas que lo necesitan. Versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue, versículo 15, e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. La promesa de Dios es para aquellos que siembran de lo que les cuesta para momentos difíciles. Un momento de tanta dificultad en el que vivimos, yo puedo hablar de las bendiciones de Dios para mi vida, las cuales yo he expuesto, les he mandado en WhatsApp. La primera de ellas y la más linda de todas fue haber culminado el proyecto que se realizó en Cristo Rey. Es algo bien especial porque es cuidar nuestro planeta, es demostrar que un proyecto, aunque yo no lo ejecuté todo, pero hice parte intelectual de quien propuso hacer un proyecto de tal magnitud. El siguiente fue el proyecto de la instalación de los estudios de la Autónoma de Occidente, unos estudios para streamear y hacer audio, que sin duda es el mejor estudio de Colombia, o por lo menos está entre los mejores. ¿Por qué lo digo? Por los equipos, por todo. Y yo pensaba, porque uno tiene que pensar eso, ¿qué vieron los ingenieros de España y los ingenieros de Colombia? En este caso, Juan Pablo León, una persona muy hermosa, en mí, para tener confianza. Y muchos podrían decir, no, es que ese lunes es muy inteligente. Y no niego que Dios me haya un conocimiento, pero no es eso lo que me hace diferente. Porque seguramente hay personas, hay ingenieros con mucha mayor preparación en Colombia que yo te lo aseguro, con mucha más experiencia, pero ellos no tienen algo que yo tengo. ¿Saben qué es ese algo que yo tengo? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Yo les hablaba que yo tomé dinero para poder ayudar. Ahora que ya estamos un poco más sueltos en el tema de la pandemia, fui a mirar las cuentas, por ejemplo, del vehículo, que yo reduje el pago del vehículo para poder ayudar más. No debo nada, estoy al día, porque después surgieron más cosas. En nuestra casa cuando tenga la oportunidad de mostrarles, yo vivo a gusto con lo que se está haciendo porque todo lo que estamos haciendo es tan bonito, o sea, el apartamento está quedando tan lindo, es muy grande, son 124 metros cuadrados, lo diseñé yo, pero no es eso, sino todo lo que se está haciendo. Entonces, al hacer lo que yo hice, yo sabía que tal vez me tendría que aplazar un poco más en el tema de construcción, porque ya llegamos a la parte de obra blanca, entonces venía la cocina y otras cosas. Pero no me importó, yo dije, si me toca aplazar algo más, no importa. Primero lo importante y luego lo urgente. Resulta que Dios, que es tan lindo, y que ustedes saben que Dios me ha bendecido muchas veces, yo de pequeño, cuando venían, sobre todo los famosos evangelistas, y hablaban del poder de comprar sin dinero. En la casa, cuando hablo de la casa, no en mi casa de Bogotá, también en mi hogar, pero en mi hogar, sobre todo en mi hogar, con Luz y con Marta, ellas tienen un dicho de comprar con achís. La historia es que cuando Kenny era pequeño y Marta eran pequeños,
Entonces ellos tenían crédito en la tienda y ellos iban y compraban como galguerías y eso y no llevaban plata, sino pedían. Entonces cuando iban en la calle, ellos querían algo, papá, pero cómpranos algo. No, no, no. Entonces le decían, no, no, pero entonces compremos con achís, porque no había dinero. Comprar sin dinero. Es algo que yo no entendía, pero me emocionaba escuchar personas con tal fe. Yo decía, uy, pero ¿cómo hacen esa vuelta? ¿Cómo es que hacen ese proceso? ¿Cómo es que hacen eso? Llega y me llama un amigo y me dice, voy a remodelar la cocina. Tengo los mármoles y todo en la cocina, ¿no te sirven? Yo, no, no me sirven, amigo. Por allá hizo otra, me mandó las fotos. Amigo, pero es que es muy bonita. Y me mandó las fotos, le mostré a Marta y yo, bueno. Le dije a Lucy, ¿por qué no lo compramos para tu cocina? No, es que me sacó como el cuerpo. Bueno, quedó así. Luego llega y me dice, amigo, yo estoy casi seguro que le sirve y me mandó las medidas. Cuando me mandó las medidas de los mármoles, que es sobre todo lo más caro que hay de la cocina, bueno, aunque todo es caro, me servían perfecto. Mi papá tiene una empresa en Bogotá que trabaja hace ventanas y todo lo de cocinas, entonces le mandé las fotos y le dije más o menos cuánto puede valer una cocina así. Me dijo, Luas, más o menos entre 8 y 9 millones de pesos. Le dije a mi amigo, bueno, ¿en cuánto me las va a vender? No tengo plata, tengo que me la difera por ahí a un año porque tengo muchas cosas que pagar, entonces no le puedo pagar todo una vez. Me vendió la cocina en 900.000 pesos. Los mármoles nomás valen 4.600.000. Y yo les quiero decir algo. En medio de semejante pandemia, la obra en mi casa no paró. Nunca. Nunca paró. Aunque yo estaba sembrando cada mes, teníamos algo para avanzar. Tal vez no como antes que se avanzaba muchísimo, pero siempre se estaba avanzando. Nunca paró. Nunca paró. Yo no soy diferente a ustedes. Tal vez ustedes puedan pensar que yo gano muchísimo dinero. No, solamente cuento con la bendición de Dios. Versículo 18, 19 y 20. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grande se puso que finalmente expiró, o sea, murió. Versículo 18, entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar mi hijo? Esa mujer, tenía un pensamiento de que cuando ella peca, Dios inmediatamente la castiga por todo. No quiere decir que nuestros errores no tengan consecuencias, pero ella pensaba que su vida se estaba destruyendo por los errores que había cometido. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor, mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Proyección existencial, la culpa es de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo es culpa de Dios para algunas personas. Versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive. Aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es palabra del Señor. Ahora que ha pasado el tiempo y al ver las dificultades de otras personas y mis dificultades, y he aprendido una cosa acerca de la madurez con Dios.
Permítame decirle algo, y por favor no lo malinterprete, pero Dios no está obligado a nada con nosotros. Tal vez con lo del diezmo, cuando nosotros damos que Él se compromete a retribuirnos eso, pero no está obligado con nosotros. Y ese evangelio mercachifles que algunos de ustedes desean creer que Dios no te va a dejar pasar problemas, están equivocados. Están equivocados. Vamos a pasar por dificultades porque estamos en la tierra. Cosas difíciles. Dios no está obligado a no permitir que nos sucedan esas cosas. Él no está obligado. Yo lo entendí. Yo oré para que mi hermanito Kevin tuviera vida. Él le prolongó unos años de vida, pero finalmente Kevin murió. Yo he orado por muchas personas para no perderlas y las he perdido. He orado por negocios que he hecho y me he dado en la cabeza y he pedido a Dios que no sean tan fuertes las consecuencias, pero me di en la cabeza. He orado porque Dios, muchas cosas, y muchas cosas Dios me ha dado la respuesta y en muchas otras no. Pero un consejo les doy. En medio de la calamidad, pide misericordia. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la segunda parte? Otra vez. En el mundo tendréis aflicción. Esa es la enseñanza más linda que tú das. El Señor Jesús, el dueño de todo, nuestro Salvador y nuestro Dios, pasó por momentos muy feos en su vida, los cuales Dios no quitó. Pero el ejemplo sí nos los dio. Si pasares de mí esta copa, le dijo el Señor Jesús a Dios Padre, porque lo que estaba pasando era muy difícil. Así que en medio de la calamidad, no te olvides de Dios. No sabes, de pronto Dios te va a sacar. Nosotros en nuestro devocional hemos orado por muchísimas personas que han tenido coronavirus y Dios las ha sacado, pero a otras no. Pero a otras no. En medio de la calamidad, pide misericordia. Yo de verdad espero que hoy esto que se habló aquí, usted lo pueda aplicar, que lo pueda poner en práctica, que lo pueda llevar a cabo, que lo pueda tomar como un hábito en su vida, que en medio de esta gran dificultad no nos olvidemos del que tiene necesidad. No lo hagamos. No se debe hacer. No podemos pensar solamente en nosotros. Es una actitud equivocada. No lo debemos hacer. No es el propósito de Dios. Si la iglesia en estos momentos tiene que ser recordada por algo, tiene que ser recordada por que la iglesia ayudamos. Ayudamos a quien lo necesitaba. No deje que su corazón se endurezca. No sea egoísta. Sé que estamos pasando un momento difícil y sé que no hay privilegios en este momento. No los hay. Pero no dejemos de dar. Y yo te aseguro que la bendición, como decía allí, nunca, y es que era tan hermoso, sin cabida a un extra, era algo puntual, nunca escaseará la harina, el aceite, nunca escaseará. Y habla ahí de lo básico, no habla de lujos, nos habla de lo básico. Yo lo invito a que hablemos con Dios y le demos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado.
Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana yo me presento con mi familia espiritual. Oh Dios, y yo aprovecho este momento, Señor, para darte gracias porque, Dios, a mi familia espiritual, Dios, nunca la soltaste, Señor, ni mi vida, ni a mi mamá, Señor, la guardaste teniendo que ir a esa clínica, la has guardado, ni a mis dos sobrinitas, Dios, ni a mi hermano, ni a mi esposa, ni a Kenny, Dios, ni mis suegros, Señor, ni mis tías por parte, Señor, de la familia de mi esposa, Señor. Tú nos has guardado, Dios. Tú has guardado a cada uno de los que se encuentran en este lugar. En medio de tal calamidad, Señor, siempre estuviste con ellos y conmigo, Dios. Nunca, Dios, faltó alimento en nuestro hogar, nunca faltó un techo, nunca, Dios. Tú nos diste, Dios, la oportunidad de bendecir y yo te agradezco, Señor. Te agradezco, Dios, por poder ser, Dios, una fuente de ayuda para unos pocos. Te agradezco, Dios, por esas personas, Señor, que tuvieron la oportunidad de dar y lo hicieron, Señor. Te agradezco, Dios, porque para esas familias pudo significar, Señor, que tu amor se proyectó y tu cuidado se proyectó a través de esa mi siembra, Dios. Y yo te doy gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad tu luz brilló. Y yo te agradezco, Dios, porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, nuestra tinaja ni nuestra harina ha escaseado porque ha sido tu amor, Señor. Nosotros comprendemos que no es tu obligación y por eso te damos gracias porque has sido por amor, Dios. Y yo te pido, Dios, por los momentos aún que han de venir, Señor. Y pido misericordia para el mundo entero, Dios. Pido que ayudes a los empresarios, a aquellos que nos han ayudado. Yo oro, Dios, por Red Sonora y pido, Señor, que los bendiga, Señor. Que bendigas, Dios, al dueño de Red Sonora, a los socios y a todos los que estamos allí. Pido, Dios, que bendigas a Luis Eduardo Reyes, Dios, y bendiga sus empresas. Señor, pido, Dios, que bendiga las empresas donde trabajan mis hermanos de la fe y mi familia, Señor. Pido que los bendigas, Dios, que les ayudes a esos empresarios a sostener, Señor, las empresas en estos momentos difíciles, que lleguen a un punto de equilibrio y que puedan recuperar las pérdidas que han tenido. Oro por nuestra ciudad, Señor. Ora por las personas que la han pasado mal, Señor, y que han perdido sus cosas. Yo te pido que les des fortaleza espiritual, Dios. Que esas personas, Señor, puedan sostenerse de tu mano, Señor. Ayúdanos a llegar a ellos, a hablar con ellos, Señor, para que ellos tengan una esperanza, Dios Todopoderoso. Yo te lo pido, Señor. Pido por las familias, Dios. Señor, que si se encuentran en desespero, se encuentran en un momento, Dios, de oscuridad absoluta, Señor, vuelva a brillar tu luz en sus hogares. Pido esa bendición, Dios. Pido, Señor, tu bendición para las familias y los hogares. Por favor, entrónate de nuestros hogares, Dios, de nuestras vidas. Que tu luz siempre resplandezca para que el temor no nos sobrevenga, Señor, y no destruya nuestra salud mental ni física, Dios. Yo te pido hoy que renueves a mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana renueva sus vidas. Ayúdalos, Señor, a salir con nuevas fuerzas, que se puedan levantar, que vuelvan a brillar, Señor, tu fuego en sus corazones y que puedan afrontar de mejor forma las situaciones. Lo pido para ellos y lo pido para mí, Dios. Renuévanos en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche.
Jueves, Doctrina Bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.